Felices en la casa del Señor. Amén. Felices aunque está un poquito frío, ¿verdad? Y lluvia. Pero hermanos, estamos aquí adentro en la casa del Señor. Bien, hermanos, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a ir de rodillas para pedir al Señor que nos hable en esta mañana y que su presencia esté con nosotros. Vamos de rodillas para orar. Oremos. Señor y Padre nuestro que moras en el cielo, qué alegría en nuestros corazones, Señor, porque en esta mañana de sábado hemos venido para escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que nos hables a nuestros corazones, que podamos estar receptivos y que podamos estar dispuestos, Señor, a escuchar tu voz y no solamente a escuchar esas palabras de vida, sino de tomar decisiones, Señor, para que podamos hacer una obra que glorifique el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice a tus hijos que estamos aquí en esta mañana, a cada niño, a cada joven, Señor, cada madre y cada padre que están aquí en esta mañana, bendícelos. Permite, Padre, que nosotros podamos mirar el tiempo en el que estamos viviendo, que podamos, Señor, hablar a otros de este mensaje de salvación antes de que sea demasiado tarde. Señor, pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Te pedimos que podamos ser aceptados delante de ti, Señor, que nuestras oraciones lleguen hasta el santuario celestial. Padre, si ha llegado alguno de tus hijos con una tristeza, un dolor, una dificultad, queremos recomendarlo en tus manos porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios que todo lo puede. Para ti todo es posible, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia. Bendice a aquellos hijos tuyos que hoy no vinieron, que tal vez están en otros lugares, Señor, pero a donde se encuentren también extiéndales tu bendición. Ahora te pido que te encargues de mí. Señor, hable a través de mis labios, que no sean estas palabras mías, sino las tuyas, Señor. Toque, Señor, mis labios con el carbón encendido de tu santuario, Señor, y que sean palabras de vida para vida las que vamos a escuchar en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, nosotros somos una gente muy privilegiada porque nos ha tocado vivir en este tiempo solemne. La Escritura nos dice que los santos hombres de Dios y los siervos de Dios hubieran querido vivir en esta época, pero Dios no les dio ese privilegio a ellos, nos ha dado el privilegio a nosotros. Estamos viviendo en el último tiempo, en el tiempo cuando terminará todas las cosas y será el comienzo de una eternidad con Jesús. Eso es lo más maravilloso que declara la palabra del Señor. Pero el tema de esta mañana nos va a enseñar a nosotros que estamos viviendo en un tiempo en que tenemos que tomar muchas decisiones y prepararnos, y que nuestra relación con Dios pueda ser una relación de verdad, una relación genuina, y vivir un cristianismo que glorifique el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos al libro de Habacuc. Libro de Habacuc. El libro de Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Este libro de Habacuc se encuentra unas hojitas antes de San Mateo. Está San Mateo, antes está Malaquías, antes de Malaquías está Zacarías, unas hojitas más atrás, enseguida vamos a encontrar a Ageo y ahí vamos a ver a Habacuc. Es uno de los profetas menores. Habacuc, Sofonías. Ahí está el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Habacuc capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Si hay alguien, hermano, a su lado que no tiene Biblia, pues vamos a acercarnos para que todos podamos compartir la palabra del Señor. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, dice aquí, versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Miren qué tan interesante esto. Vamos a esperar que todos tengan esta escritura para que ninguno vaya a perder el interés en lo que estamos estudiando.
¿Ya lo tenemos? ¿Uno qué? Habacuc capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Ya estamos en el versículo 2. Vamos a leerlo de nuevo. Habacuc 1, 1 en adelante. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. 1, 1 en adelante. Sí, Habacuc capítulo 1, versículo 1 en adelante. La pregunta que hace el profeta en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa es la pregunta que él hace. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, voy a clamar y tú no vas a oír. Hermanos, ¿alguna vez te ha parecido como que Dios no te está escuchando? Como que le pides y Dios no te oye. Saben, hermanos, que en una ocasión mi mamá dijo, yo creo que yo ya tengo cansado al Señor, porque le estoy pidiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Seguramente el Señor ya se cansó de estarle pidiendo lo mismo. Saben, hermanos, que el Señor no se cansa de que nosotros le pidamos algo. Al contrario, Él quiere que nosotros seamos perseverantes en la oración. En Santiago, en el capítulo 5, dice el Señor, por allá después del versículo 15, 16, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las de nosotros. Y cuando él oró fervorosamente, dice que le pidió al Señor que se cerrara el cielo, y el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Y después, cuando volvió a orar para que el Señor mandara la lluvia, el Señor volvió a mandar la lluvia. Pero ahí, en esa escritura dice que él fue perseverante. Pero a veces nosotros pensamos que el Señor no nos escucha, que el Señor no nos oye. Seguramente hay alguien pidiéndole al Señor algo hace mucho tiempo y no ha visto la respuesta. Yo le he pedido al Señor muchas cosas que no he visto la respuesta. Y podemos llegar a desesperarnos, ¿verdad? O a desanimarnos cuando no vemos la respuesta, cuando no recibimos la bendición. Leámoslo de nuevo. El versículo 2 dice, Habacuc 1:2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa es la pregunta que hace Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermano, ¿alguna vez usted ha dicho un hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener yo este problema? ¿Hasta cuándo vamos a tener estas dificultades? ¿Hasta cuándo? Hermano, ¿ha dicho usted alguna vez eso? ¿Un hasta cuándo? ¿Saben, hermanos, que esto lo estaba diciendo el profeta quién? El profeta Habacuc. ¿A quién le estaba diciendo eso? A Dios. ¿Hasta cuándo? Tanta violencia. Miren, hermanos, si ustedes supieran todo lo que sucede en el mundo, nosotros diríamos con justificada razón un hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Señor? Miren, hermanos, yo les voy a contar un poquito nomás. Nosotros vivimos en Colombia, en nuestro país, donde ha habido mucha violencia por más de 52 años. Y esa violencia es por causa del comunismo. Ahí hay guerrilla y la guerrilla quiere pues tumbar el gobierno oficial para ellos adquirir el poder, tomar el poder de la nación. Eso no lo han podido lograr porque el colombiano tiene una mentalidad que no va a apoyar. Si fuera Cuba, pues hubieran apoyado el comunismo, por allá Rusia, otros países. Pero el colombiano así tan fácil no va a aceptar una ideología que de verdad que a ninguna nación ha traído ningún beneficio. Se van a quedar los guerrilleros por años y años y años haciendo sus desastres. Pero miren, hermanos, ellos tienen más de 10.000 personas secuestradas en las montañas. Tienen niños, tienen ancianos, tienen personas de edad adulta. Si una persona secuestrada se muere, ellos llaman a la familia y dicen, su familiar está enfermo. Manden a uno más joven y vamos a soltar al que está enfermo. Ha sucedido que cuando mandan a una persona joven para que ellos suelten la persona que supuestamente está enfermo, cuando va la persona joven a entregarse, lo que les devuelven es el cadáver de la persona que se murió. Así hacen. Han secuestrado niños de 1 año, de 2 años, criaturas que están en el monte, en medio de la selva, donde hay mosquitos, donde la gente puede adquirir malaria y enfermedades tropicales, todo eso. Hermano, y encima lo que ellos hacen. Cuando llegamos aquí en 1996, nosotros salimos porque en Colombia nos mataron 4 hermanos.
Nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos en 1996. En el 97 yo vi las noticias. En un pueblo en Colombia, la guerrilla agarró a una señora, le pusieron en el cuello un cilindro de gas y le pusieron un tiempo. Si en una hora no vienen a traer como 5 millones de pesos, que equivalían a $5.000, ellos iban a explotar ese cilindro de gas en el cuello de la señora. ¿Saben qué sucedió? ¿Qué piensan ustedes que sucedió? Lo explotaron. Detonaron, lo explotaron. Hermano, esa noticia ha corrido por el mundo entero. Ellos han hecho desastres en todo el país, hermano. A veces ellos han llegado a agarrar a una persona que entra a esos pueblos donde ellos están dominando. Esa persona entra ahí, no conoce a ninguno, la guerrilla lo agarra, le dice: ¿quién eres tú? ¿Aquí alguien te conoce? No, no me conoce, yo vengo a vender ropa o a vender alguna cosa, soy comerciante. Ven. Entonces se lo llevan. Y entonces, si lo comienzan a investigar, a interrogar, y él no contesta o se llena de miedo porque está viendo a sus delincuentes, cualquiera le va a dar miedo viendo a sus guerrilleros, entonces enseguida lo agarran, le quitan toda la ropa, lo amarran, lo cuelgan de un árbol y agarran un rallador, así como cuando rayan una zanahoria, y le arrancan toda la piel a la persona. Eso se lo hace. Miren, hermanos, han aparecido personas colgadas de los árboles, les han abierto el vientre. Cuando nosotros trabajábamos allá, ellos salían cada mes, hacían una reunión y ellos decían: el que nada debe, nada teme, pero el que la debe, entonces tenga miedo, mejor lárguese de aquí. Y ellos comienzan, dicen ellos, a ajusticiar. Yo no le entiendo la palabra justiciar, porque lo que hacen es una injusticia, dejando madres viudas, dejando niños huérfanos. Hermano, ¿sabe que muchas veces llorando yo le dije al Señor: ¿hasta cuándo? Miren, hermano, éramos varios profesores. Una profesora, cuando entró a su escuela a dar la clase, venía de la ciudad. Cuando entró a su pueblo para dar la clase, hermano, la maestra salió, tuvieron que meterla en una casa de reposo, porque cuando ella llegó encontró los padres de familia muertos, los niños muertos, las cabezas, las manos, los pies. Entró el ejército, entró la guerrilla, hubo un enfrentamiento, y como la guerrilla tenía una reunión en esa escuela, en ese lugar, el ejército declaró ese pueblo guerrillero y comenzaron a matar a toda la gente, hicieron una masacre. La profesora se traumó, se impactó tanto que la profesora perdió la razón. Solamente veía cabezas, manos, veía las vísceras de las personas, hígados, riñones, la masa encefálica en las paredes, porque esos hombres tiraron a acabar con todo el que estaba ahí, guerrillero o no guerrillero, iban a matar a toda la gente. Hermano, yo siempre le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No ha dicho usted al Señor un hasta cuándo? Hermano, yo le pregunto, ¿usted quiere seguir viviendo en esta tierra de violencia y de maldad? Cuando nosotros llegamos aquí, hermano, cada noche yo le doy gracias al Señor, porque yo duermo en una cama y yo duermo tranquilo. En nuestro país, cada que llegaba la noche era un martirio. No veíamos la hora de que amaneciera. Toda la noche pasábamos en zozobra. Cuando nos arrodillábamos a orar, le decíamos al Señor: Señor, que llueva, porque cuando llueve no va a salir ni ejército ni guerrilla, ellos se quedan por allá escondidos. Pero cuando no llovía, oía las botas, los pasos que de los hombres que están andando afuera. Una noche, hermano, yo vivía en la casa con los padres de familia, y una noche yo quería ir al baño, pero en el campo los sanitarios no están pegados de las casas, sino por allá atrás. Son como letrinas, como a unos 10 o 15 metros de la casa. Y entonces, hermano, yo quería orinar y estaba ahí. Eran como las 2 de la mañana. Y entonces yo tenía una linterna. Y yo dije: bueno, ni voy a sacar ni la linterna, porque me da miedo así salir y alumbrar. A lo mejor están esos hombres allá afuera. Entonces salí luego así de la casa, y allá afuera había un árbol. Y cuando yo salí así, pues a orinar, que me paré al lado del árbol, enseguida, al lado mío, como a los 3 metros, había un hombre así con un fusil. Y cuando di la vuelta, como había luna, la luna te deja ver todo, y el hombre me hizo así, mira, con el fusil me hizo así. Hermano, yo enseguida que terminé de orinar, enseguida di la vuelta y entré en el cuarto. Y ahí en ese cuarto habían hamacas, porque ahí dormían varias personas. Yo dormía en una cama, pero los otros dormían en sus hamacas, colgaban las hamacas ahí. Y entonces, después de que yo entré, como yo cerré la puerta, alguien de esos hombres se despertó
Y entonces ese hombre iba para afuera, a salirse para afuera, y como el que estaba afuera hizo así, no sé si es guerrilla o es ejército, cuando vi que el hombre se bajó de la cama, enseguida agarré mi linterna, alumbré y le puse la linterna a la cara, y entonces el hombre, ¿qué te pasa? Entonces le hice así, y me fui donde él estaba, y agarré su cabeza así y le dije, afuera están unos hombres armados con sus fusiles. Y el hombre dijo, quiero orinar, quiero orinar. Y entonces le dije, ¿sabes qué hizo el hombre? El hombre hizo así. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Se orinó dentro del cuarto. No se salió afuera a orinar. Hermano, como a las 5 de la mañana, que a las 4 de la mañana se levantan todos esos hombres, no se levantaba nadie, nadie salía. Casi a las 5:30, 6 de la mañana, cuando ellos fueron a salir afuera, en el patio, así, ahí donde no hay pasto, todas las huellas de todas las botas, eso estaba lleno ahí de hombres con sus fusiles y sus cosas. Hermano, ¿sabe qué dijo la señora? Ellos después se convirtieron al evangelio. La mamá de esos niños a los que yo les daba clase, en la cocina la señora decía, llorando, decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así? En medio de la violencia y en medio del sufrimiento. Hermanos, hay mucha gente que está muy cómoda aquí en este país. Si estuviéramos en un África donde se mueren los niños y las personas de hambre, si estuviéramos en un Colombia donde cada día mueren personas en medio de un conflicto, personas inocentes, si estuviéramos en otros países como allá en Arabia Saudita o en el Medio Oriente, donde la gente cada día muere injustamente, hermano, entonces podríamos decir, como dijo el profeta, ¿hasta cuándo? Hermanos, ¿ustedes están felices en esta tierra? ¿Quieren ustedes seguir viviendo en este mundo? Miren, hermanos, vamos a verlos hasta cuándo que tiene aquí la palabra del Señor. Usted ponga algo aquí en esta escritura porque ya vamos a regresar acá. Vámonos al Salmo 13, 1 y 2. Vamos al Salmo, al libro de los Salmos, y vamos a mirarlos hasta cuándo que tiene la palabra del Señor. Porque hay otros hasta cuándo que tiene el Señor aquí en su palabra. Vamos al libro de Salmos, capítulo 13. Salmos, capítulo 13. Miren el hasta cuándo que hay aquí. Salmo 13, 1 y 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Miren esto que tan interesante. Ahí está el salmista diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me vas a olvidar para siempre? Hermanos, nos hemos sentido nosotros como olvidados, abandonados por Dios. ¿Saben que eso no es pecado? Sentirse abandonado por Dios. ¿Sabes quién se sintió abandonado? Cristo se sintió abandonado en la cruz del Calvario y le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? No es pecado sentirse así. ¿Saben, hermanos, que esa es la condición de una persona que está en angustia, que está en tristeza, que tiene dificultades, que tiene problemas, que tal vez está enfermo? Hermano, ¿usted se imagina una persona que tenga una enfermedad por años? Ahora que estábamos en Oaxaca, visitamos un hombre cuando caminamos, hermano, a caballo y después en un carro para llegar a ese lugar. Había un hombre que tenía una herida en la parte de atrás de su espalda por más de 15 años. Hermano, ese hombre está flaquito. Cuando llegamos allá a ese lugar, llegamos con aceite, lo vamos a ungir en el nombre del Señor. Y aquel hombre lloraba y le decía, hermano, ¿hasta cuándo yo voy a tener esta enfermedad? Yo no puedo trabajar, yo no me puedo montar un bulto de maíz en la espalda como hacen los demás hombres que están sanos. Dice, yo no puedo caminar mucho, yo no me puedo sentar mucho tiempo, no me puedo quedar mucho tiempo parado. Él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermano, dice aquí el salmista en Salmo 13, 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Hermano, a veces pensamos nosotros que el Señor nos ha olvidado para siempre. Pero hermano, ¿sabes qué dice el Señor? Dice, puede olvidarse la madre de lo que ha dado a luz. Puede llegar a olvidarse la madre de lo que ha dado a luz. Pero dice el Señor, dice, pero yo, Jehová tu Dios, jamás me olvidaré de ti. Hermano, qué linda esa promesa. ¿Nos va a olvidar el Señor?
¿Nos va a dejar en esta tierra, hermano, que se pasen y se pasen los años? Hermano, eso no me lo enseña a mí la palabra del Señor. Pero si hay un hasta cuándo. Vamos a leer otro hasta cuándo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6, 10. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Miren lo que dice aquí el Señor en su palabra. Apocalipsis 6, 10. ¿Lo tenemos? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11 dice: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ¿quién? Como ellos. Miren eso que tan interesante. La profecía ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis dice que esas almas de los santos que fueron muertos por el testimonio de Jesús, que fueron sacrificados, muchos fueron crucificados, aserrados, apedreados, que derramaron su sangre por el testimonio de Jesús, le dicen al Señor: ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no vas a hacer justicia? Entonces dice la Escritura en el siguiente versículo, en el 11, que se les dieron vestiduras blancas, y la orden del Señor es: ustedes descansen un poco de tiempo más hasta que los otros hermanos suyos, consiervos de ustedes, mueran así como ustedes y se complete el número. Miren eso que tan interesante. Hermano, el hasta cuándo no sabemos nosotros exactamente cuánto va a durar. Pero hermano, yo creo que estamos viviendo en un tiempo en que el hasta cuándo va a ser muy ¿qué? Muy corto. ¿Saben por qué, hermano? Porque al principio del tema lo decíamos. Nosotros estamos viviendo y nos ha tocado vivir en el tiempo en el que los profetas hubieran querido vivir. Daniel, todos esos hombres, los apóstoles, hubieran querido vivir en este tiempo. Ese privilegio se lo quitó el Señor a ellos para dárnoslo a nosotros. Y hermano, nosotros no tenemos ni la menor idea de la solemnidad del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. El profeta Habacuc le dijo al Señor: ¿hasta cuándo vamos a ver violencia? ¿Hasta cuándo vamos a ver la opresión? ¿Hasta cuándo vamos a ver la maldad? Y vamos a ver lo que dice aquí. Regresémonos a Habacuc, en el capítulo 1 donde estábamos, para que ustedes miren todo lo que estaba sucediendo y por qué razón Habacuc le está reclamando al Señor y hace este interrogante. Habacuc capítulo 1, versículo 2 en adelante dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida ¿qué? La justicia. Miren lo que dice. Hermanos, si vamos a analizar lo que está sucediendo con las leyes, con lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿está saliendo torcida la ley, sí o no? Sí, la ley está saliendo torcida. ¿Por qué está saliendo la ley torcida? Porque se están creando leyes que están apoyando el matrimonio de personas del mismo sexo, porque se están implementando leyes que están acabando con la libertad civil de la nación, con los derechos humanos, la libertad de expresión y todas esas cosas. Anteriormente usted podía ir allá a la Casa Blanca y decir: el presidente es un bandido. Ahora vaya, párese allá a decir algo contra el presidente, a ver si le van a decir felicitaciones. Ya no va a suceder lo mismo. Usted no se puede levantar a hablar contra el presidente porque usted se va aquí ya no hay libertad de expresión, ya no hay. Después del 9/11, del atentado a las Torres Gemelas, una señora iba en un avión de Miami para Colombia. Ella iba en ese avión y entonces estaban revisando. En esos días ponían en cada vuelo 2 agentes encubiertos. 2 agentes se montaban en cada avión. Ellos iban ahí armados y todo eso porque había temor. Había mucho pánico. La gente estaba como pensando que ya otro avión iba a caer quién sabe en dónde. Eso le hicieron pues creer a la gente.
Y entonces esta ancianita iba de Miami para Medellín, iba para Colombia. Y entonces estaba en el avión y comenzaron a registrarle. Entonces la señora dijo así, dijo, ni que yo trajera una bomba. Solo por haber dicho eso, ¿qué piensa usted que le hicieron? Fue a la cárcel. A la señora la sacaron del avión. Eso fue noticia también en todos los periódicos y en los medios de comunicación, porque la señora dijo, ni que yo trajera una bomba. Solo por haber dicho la palabra bomba, entonces se considera terrorista o insinuando terrorismo. Ahí hay un muchacho en el Facebook que pone que los disidentes, que los que no están en la iglesia organizada, son guerrilleros y subversivos. Yo le puse un mensaje y le dije, mira, ¿sabes una cosa? Si tú sabes lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo, jamás le califiques a un hijo de Dios que Dios compró con su sangre de guerrillero y subversivo. Porque hermano, yo sí sé que es un guerrillero y sé que es un subversivo. Y a una persona que está predicando la palabra de Dios solo porque no está registrado su nombre en la misión, yo le voy a calificar de subversivo y de guerrillero. No, hermano, estamos muy mal. Estamos muy mal. Y si yo voy a decir que el que está predicando allá la verdad allá afuera es el enemigo número 1 de la iglesia adventista, yo estoy muy mal y estoy ciego. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios aquí me está diciendo que la ley y el juicio, ¿cómo están saliendo? Torcidos. Están saliendo torcidos. Y por eso el profeta dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermano, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir viendo las cosas que están sucediendo en el mundo, en las iglesias, y vamos a seguir de manos cruzadas? Vamos a seguir el mismo curso que la gente está siguiendo. No es que la salvación es individual, es que sálvese quien pueda. Hermano, eso es lo que va a hacer el pueblo de Dios en el último tiempo. El pueblo de Dios no ha sido llamado por Dios para poner en alto el nombre de Dios y su palabra, poner en alto la bandera de Cristo que ha sido arriada y pisoteada. Hermano, ese no es nuestro deber. Pues hermano, usted vino en esta mañana a oír aquí que ese es el deber suyo y ese es el deber mío. Hermano, el profeta en ese tiempo le estaba diciendo al Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver violencia? Vamos a ver tu ley pisoteada. ¿Hasta cuándo vamos a ver nosotros esto? ¿Hasta cuándo? Miren lo que le dice aquí más adelante. Versículo 5. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice el Señor, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Escuche lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que Él dice que qué es lo que va a hacer? Una obra que no lo vamos a creer nosotros. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Escuche iglesia lo que va a hacer el Señor. Si nosotros no queremos hacer el trabajo y la voluntad del Señor, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Nos va a vomitar, nos va a botar, nos va a correr y va a escoger a otra gente que quiera trabajar por el Señor. Eso lo dice San Mateo 21 y Apocalipsis 3. El Señor dice, no eres frío, no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Ya el Señor está harto, está cansado. Solo tenemos un nombre, un trademark. Soy adventista del séptimo día, soy adventista del séptimo día. Hermano, yo quisiera que alguien literalmente me buscara en la Biblia un versículo que diga que yo tengo que ser adventista del séptimo día. La palabra de Dios dice, Jesucristo dice en San Juan 15, dice, que seáis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos? Sus discípulos. No llevar solamente un nombre. Soy demócrata, soy republicano. ¿Eso ha mejorado esta nación? De tener demócratas y republicanos ha salvado esta nación. ¿Ha hecho un cambio en este país? No, la gente sigue equivocada. Pues hermano, cuando la gente quiere estar detrás de un credo, detrás de una creencia o detrás de una opinión, ¿sabe qué va a pasar con esa gente? Esa gente se va a ir al mismo infierno con los que están siguiendo. ¿Sabes qué dice el Señor? Que nosotros tenemos que seguirlo a Él cada día, tomar su cruz y seguirlo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Sabes qué dice el Señor? Le dice, voy a hacer una obra en vuestros días, que el que escuche lo que voy a hacer no lo va a creer. ¿Sabe, hermano, que nosotros no podemos pensar que llenos de orgullo el Señor nos va a escoger a nosotros? Vamos a leer una escritura, hermano. Mire, pongan algo acá.
Vámonos a Lucas 13:34. San Lucas capítulo 13, versículo 34. Hermano, escuche esto que el Señor va a decir aquí en este versículo. San Lucas capítulo 13, versículo 34. Sí, San Lucas capítulo 13, versículo 34. ¿Lo tenemos? San Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no qué? Y no quisiste. Pues aquí viene la respuesta del Señor en el 35. He aquí vuestra casa dejada ¿qué? Desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Sabe qué significa eso? La unidad. No hay unidad. Hay gente que cree una cosa, los otros creen otra cosa, y ya la gente no sabe ni qué creer ni qué pensar. Miren, yo me compré un libro, El Servicio Cristiano, tal vez algunos lo tienen, de Elena de White. En ese libro hay una página donde dice: todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el marco y fundamento de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. No, nosotros tenemos 28 doctrinas, ahora ya tenemos 29. La iglesia adventista tiene un mensaje que no lo tiene ninguna iglesia. ¿Eso a mí me va a salvar? A mí me va a salvar conocer un montón de doctrinas. Hermano, ¿sabe qué se sabe el diablo? ¿Sabes qué sabe Satanás? La Biblia se la sabe de la primera pasta hasta la última, porque se la citó a Cristo, se la sabe. ¿Eso lo llevó al arrepentimiento? Eso no lo condujo a él a ningún arrepentimiento, al contrario, son 6.000 años de sufrimiento, de pecado y destrucción que Él tiene sobre nuestro planeta Tierra. Hasta que Jesús diga: hasta aquí llegó Él, ¿hasta cuándo? Y que el Señor lo destruya. Hasta ese momento. Hermano, pero el Señor dice aquí: ¿cuántas veces yo te quise juntar a ti como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Hermano, no sé si usted entiende esa ilustración que utiliza el Señor. ¿Saben, hermanos, que en el campo nosotros vemos ese cuadro? Una gallina con sus pollitos. Hermano, intente acercarse a la gallina, agarrarle un pollito para que usted mire. El pollito comienza pi, 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 y enseguida la gallina abre sus alas así, las abre para que él corra y se meta ahí, y enseguida la gallina se para así, porque si te le vas a acercar, ella se te avienta, se te tira a defender a sus pollitos. Cuando ella comienza a cacarear y abrir sus alitas, ellos corren y se meten inmediatamente ahí. ¿Sabes que eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? ¿Sabes qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, afuera de las alas del Señor no hay salvación. Afuera del Señor no hay vida eterna. Hermano, ¿cómo vamos a pensar en este momento volvernos al mundo? ¿Cómo vamos a pensar en este momento que es mejor irnos al cine, al teatro, a seguir comiendo carne o a seguir viviendo la vida que el mundo vive? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dar un pie atrás? Si la palabra del Señor dice que nosotros no somos los que nos echamos para atrás. Porque, hermano, el que se echa para atrás, vida eterna no va a alcanzar. No va a llegar al cielo. Entonces, ¿para dónde tenemos que ir nosotros si es feo dar un paso para atrás? Allá en Carolina del Norte un hermano llamó y dijo: mire, hermano, yo estoy pensando no volver a la iglesia. Y le dije: ¿por qué? Bueno, porque hace 3 meses no trabajo. Y le digo yo: 3 meses. Ok, le pregunté, le dije: déjame preguntarte unas 2 o 3 preguntas. En estos 3 meses, ¿no has tenido una casa donde dormir? ¿Has estado durmiendo en un carro? Dijo: no, eso sería una mentira. Si yo le digo que yo he dormido entre un carro, no, yo vivo en una renta. Ok. ¿Has aguantado hambre en estos últimos 3 meses? No, hermano, ¿cómo cree? No, casi todos los días me voy a dar Kentucky a comerme pollo caliente y no sé qué.
y buscando trabajo, pero resultó comiendo en la calle y todo eso, casi todos los días en los restaurantes. Y le dije, hermano, ¿y qué es lo que usted me dijo al principio? Que porque usted no encuentra un trabajo hace 3 meses, usted no quiere volver a la iglesia. Le dije, ¿sabe, hermano, una cosa? Que le vaya bien. Que le vaya bien, ojalá le vaya bien por allá por donde usted se quiere ir. Hermano, ese hombre estaba pensando que yo le iba a decir, ¿cómo te vas a salir de la iglesia? No te salgas de la iglesia. ¿Sabes qué dice el Señor? Aquí dice, ¿cuántas veces yo te quise debajo de mis alas? No quisiste, dice el Señor. Ahora sabes cómo te vas a quedar. Desierto. Te vas a quedar vacío. Te vas a quedar sin vida eterna, sin bendición. Por eso Habacuc le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo qué? ¿Saben, hermanos, que todo este tiempo ha sido un tiempo de gracia? ¿Saben, hermanos, que solamente en la eternidad vamos a entender que estos 6,000 años que hemos vivido en esta tierra, los seres humanos, han sido 6,000 años de misericordia? ¿Saben qué es lo que nosotros queremos? Que se terminen esos 6,000 años. Pero piensa Dios así. ¿Va a venir el Señor a hacer así solamente porque Mauricio venga y le diga, ¿hasta cuándo vamos a ver tanto muerto y tanta violencia y tanta maldad? Entonces vamos a hacernos una pregunta. ¿Era ese el plan de Dios? ¿Era el plan de Dios que viviéramos en un sufrimiento y en una tristeza? No, hermano, eso no era el plan de Dios, porque si usted va al jardín del Edén, hermanos, Dios creó al hombre para que viviera en un estado de felicidad y de paz. Pero el hombre, ¿qué hizo? ¿Quiso eso? No lo quiso. Lo rechazó. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el Señor con él? Sacarlo del jardín del Edén. Y si yo no quiero hacer la voluntad del Señor, ¿sabes qué va a hacer el Señor conmigo? También va a hacer lo mismo conmigo. El Señor no va a tolerar el pecado en su presencia. Y el Señor no nos va a tolerar así, de esa manera. Hermanos, regresemos a Habacuc donde estaba, para que avancemos. Miren, hermanos, lo que nos dice el Señor. Vamos a avanzar aquí, son solamente 3 capítulos. Miren, vamos a leer el capítulo 2, para que leamos unos versículos del capítulo 2. Versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y el versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿Para que qué? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando leamos esto? ¿Correr? El Señor nos quiere mandar a correr. ¿Y para qué a correr? ¿Saben, hermanos, que el Señor nos está dando una gran advertencia aquí? Y el Señor dice que tenemos que correr. ¿Saben por qué tenemos que correr? Porque el tiempo del hasta cuándo se está terminando. Y el Señor quiere que corramos. ¿Que corramos a dónde? A salvarnos. Él quiere eso. Eso lo dice en su palabra. Dice en el versículo 2, dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No, el Señor no va a venir. Ahorita no va a venir. Cómprense casas lujosas, carros lujosos. Métanse a la universidad. No importa si van a salir con un bastón, pero después de que salgan con el doctorado, entonces ustedes se han realizado. Eso dice el Señor en su palabra. ¿Sabes qué dice el Señor? Ahí dice, corre, corre, corre. Porque viene muy pronto todo lo que se ha dicho en la Escritura. La profecía se va a cumplir al pie de la letra. Hermanos, los predicadores allá solo están entreteniendo las iglesias. La gente llega a las iglesias vacío y ¿saben cómo se va? Vacío, se van vacíos. Y aquí dice, el profeta dice, ¿y hasta cuándo? Hermano, la gente debería estar corriendo a buscar la presencia del Señor en las iglesias cada mañana, cada noche, cada instante. Hermano, porque nosotros no tenemos ni idea lo que va a suceder. Nosotros no tenemos ni la menor idea del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, las plagas que van a caer. Nosotros no tenemos ni la menor idea.
¿Y sabes qué dice el Señor ahí? ¡Corre! Y si no estamos acostumbrados a correr, vamos a tener que aprender a correr. Hermano, ya es el momento de salir de estas grandes ciudades. Usted no sabe cómo se pone ese autopista 85 norte o sur en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. ¿Saben, hermanos, qué sucedió cuando el huracán Katrina? Nuestros familiares vivían allá. Las hermanas de mi esposa vivían en Luisiana. Se anunció la llegada de una tormenta tropical llamada Katrina, que venía entrando por las costas de la Florida y después iba a hacer ese recorrido por allá. ¿Ustedes recuerdan cómo fue Katrina? Hermanos, la gente comenzó a salir desde las 4 de la mañana de la ciudad de Luisiana. Yo no sé cuántos conocen esa ciudad. ¿Cuánta distancia hay de la ciudad de Luisiana afuera a la salida? A la salida, exactamente, en carro. En carro. ¿Saben cuántas horas se tardó la gente? Desde las 4 de la mañana. 5, 7, 8 y 10 horas. A mucha gente los agarró el huracán en los puentes. Ahí está la fotografía, los reportes. Ahí quedó todo grabado en videos de YouTube y todo eso. A nosotros esas cosas se nos olvidan muy rápido. A nosotros se nos olvidan los atentados a las Torres Gemelas, que todo eso fue un montaje. Toda esa destrucción, eso fue un montaje para que la gente comience a tener una idea y odio contra los musulmanes, contra los árabes. Ay, sí, son asesinos, nos van a acabar, nos van a exterminar. Esa gente es peligrosa. Hermano, ¿saben una cosa? Estamos viviendo en el fin del mundo. Nuestra única seguridad se llama Cristo Jesús. Y su Espíritu nos tiene que guiar a toda verdad, a toda verdad. Hermano, porque Satanás lo que quiere es que su pueblo, ¿cómo esté? Lejos de Dios. Dormido. Satanás quiere eso. Hermano, mire, cuántos mensajes ha enviado el Señor a través de sus siervos los profetas. Allá lo dicen en San Lucas 13, dice: mataron a los profetas, a los siervos, a los que son enviados. ¿Y cuántas veces? ¿Y cuántas veces? Muchas veces. Y muchas veces, y muchas veces. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Va a cerrar la puerta de la misericordia. Pero ¿sabes qué es lo más horrible cuando se cierre la puerta de la gracia? Que si nosotros no estamos bien con el Señor, ¿dónde nos vamos a quedar nosotros? ¿Adentro o afuera? Eso va a suceder. Hermano, afuera no te puedes quedar. ¿Cuándo vamos a estar bien con el Señor? No, hermano, yo no puedo. ¿Quieres predicar? ¿Quieres tener una parte en la iglesia? No, sí, yo quisiera, pero yo no estoy preparado, yo no estoy listo. Hermano, en muchas iglesias cuando llega la Santa Cena, aquí vamos a tener la Santa Cena el 31 de diciembre y desde ahora les estamos invitando. Hermano, mucha gente yo vi en iglesias que cuando llegaba la Santa Cena se quedaban allá adentro y yo les decía: no te vas a ir a lavar los pies, no vas a participar en la Santa Cena. No, hermano, yo tengo un problema, yo hasta que no lo arregle. ¿Cuándo lo vas a arreglar? ¿Qué estamos esperando para arreglar nuestras vidas con Dios? ¿Vamos a esperar a que sigan pasando los años y llegue el momento en que ya sea demasiado tarde? Eso es lo que muchos están esperando. Hermano, mire lo que dice Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, dice, mas el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. Dice, aquel que se enorgullece, que su alma no es recta, dice, pero el justo vivirá por su fe. ¿Por su fe en quién? Hermano, ¿y cómo tiene que ser nuestra fe? ¿Una fe ciega, una fe viva, una fe muerta? Una fe viva, hermano, cada día. Viviendo como que aquí, hermano, como dijo el hermano Víctor en la lección de escuela sabática, somos peregrinos, hermano, no pertenecemos a este mundo. Así tenemos que vivir. Ah, no, hermano, ahora compremos otro jarrón más para la casa, otro cuadro más, adornemos más con más cosas la casa, hermano. Y entonces, ¿dónde está nuestro pensamiento? En que aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? En que vamos a hacer morada aquí en la tierra. Hermano, en lugar de deshacernos de la carga que tenemos encima, antes agarramos más carga para nosotros y otras clases de muebles y otros lujos. Hermano, ¿será que esa es la actitud de nosotros cuando la palabra de Dios dice: el justo vivirá por la fe? ¿Estamos viviendo nosotros por la fe realmente? ¿Sabe, hermano, qué es vivir por la fe? Cristo viene
Y los científicos niegan todas esas cosas, lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué es vivir por la fe? Vivir por la fe es tener la certeza, la seguridad de que Cristo Jesús va a venir y que sus plagas van a caer sobre la tierra. Que lo que dijo la palabra de Dios, todo se va a cumplir al pie de la letra, porque el Señor dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley sin que estas cosas se cumplan, dice el Señor. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos refrán sobre él y sarcasmos contra él dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular para sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderadero te responderá. Ay del que edifica ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, ahí está describiendo todo lo que hay en la tierra. Todo el robo, la violencia, la maldad, la codicia, todo lo que hacen las naciones, todas las injusticias, toda la opresión. Pero ¿sabes qué dice ahí? La tierra será llena del conocimiento del Señor. ¿Recuerdan la lectura bíblica? ¿Dónde estaba la lectura bíblica? Apocalipsis 18:1, que decía: vi otro ángel volar por el medio del cielo, y dice, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Sabes qué significa eso? Hermanos, que va a llegar un momento cuando la tierra entera tendrá el conocimiento del Señor. Usted no va a tener que ir a dar un estudio bíblico por allá a nadie. Con eso estoy diciendo que usted no lo va a ir a dar. Usted lo va a ir a dar para que cuando llegue el momento, esa gente diga: ah, yo ya había oído esto ya me lo habían enseñado, ya me lo habían platicado, esto ya me lo habían mostrado, y esta es la evidencia. Miren, hermanos, el profeta Habacuc dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor. ¿Conocemos nosotros al Señor? Amén. ¿Sabemos quién es nuestro Dios? Amén. Él es tu poderoso Salvador. Él es tu médico. Amén. O tú vas a buscar la salud allá en los hombres allá afuera, que esos hombres no te van a sanar, sino que al contrario te van a tener más enfermo con toda la basura que te van a suministrar. Es el Señor tu maestro. Él es tu guía. Hermano, qué bonito lo que aprendimos hoy en la lección de la escuela sabática. Él tiene que iluminar nuestro camino, hermanos. No podemos seguir perdiendo más el tiempo, porque la palabra de Dios dice que hasta cuándo se va a terminar muy pronto. Ya no va a haber más tiempo, hermano. Vamos a avanzar aquí. Hermano, el profeta Habacuc estaba consternado. Vamos a leer aquí en el versículo 18. Habacuc capítulo 2, versículo 18 en adelante. ¿De qué le sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él.
mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, qué linda esa escritura, ¿verdad? Amén. Qué bonito nos enseña el Señor en su palabra. ¿Piensas que las naciones no están adorando imágenes? Al palo, a la piedra, a imágenes mudas. Enseguida pusieron allá un comentario donde estaban diciendo, pobre muchacho el que estaba diciendo eso. ¿Sabes qué dijo? Alguien puso un comentario que María o Guadalupe. El hermano puso ese comentario con una cita de la Biblia y del Espíritu de Profecía. O María o Guadalupe, lo puso ahí. Enseguida viene un muchacho que vive aquí en Sandy Spring y pone este comentario y dice, pero por favor amigos, si la Virgen María lo que hace es agarrar las peticiones de las personas y presentárselas a Dios. Eso es lo que María hace. Hermano, enseguida yo le hablé ahí porque ya iban a empezar todos a atacarlo. Le dije, mira amigo, ¿sabes una cosa? El mundo está en este momento ciego porque no han querido ver la luz de la palabra del Señor. Le dije, esas doctrinas son doctrinas falsas que no tienen base en la palabra del Señor. Y le puse el versículo donde dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermano, al final, ¿sabes qué dijo? Perdona, hermano, esa era mi opinión, pero cómo me gustaría a mí de verdad estudiar eso que usted dijo ahí. Todos los otros lo estaban atacando. Hermano, si la gente está en la ignorancia, está en la ignorancia porque eso fue lo que les enseñaron. ¿No nos enseñaron eso a nosotros? ¿No nos llevaron nuestros padres desde pequeños allá a esos templos a encender veladoras y a encender cosas allá y a decirnos que esa era la madre de nosotros y que necesitábamos rendir tanta reverencia y tanto respeto? ¿Y cómo salíamos nosotros de ese lugar diciendo que eso era una abominación, era una mentira? No, salíamos con una devoción, con un respeto, porque pensábamos que esas cosas eran ¿qué? Verdad. Pero aquí dice, en la palabra de Dios dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Hermano, qué inspiración, qué advertencia nos está dando el Señor en su palabra, de que nuestra actitud dentro de la iglesia debe ser con reverencia, que debemos de glorificar al Señor con nuestra actitud al venir a la iglesia, que el Señor se sienta feliz cuando lleguemos a su casa a visitarlo. Pero si vamos a sacar el celular y vamos a estar jugando con el celular, a mí me aterra eso. Pero hay pastores ahora que saben qué están diciendo en sus iglesias. No, trae tu celular, que ahí también está la Biblia y ahí también tienes el himnario. Trae tu celular, ahí también lo puedes ver. Eso no pongas atención a lo que te digan los fanáticos allá afuera. No, en la tableta también trae la Biblia y en el celular también trae la Biblia. Mira, hermano, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros de verdad, los hijos de Dios, nos dejemos desviar de Satanás, entonces Satanás va a poner delante de ti que una basura de celular es tu Biblia, para que no vengas con Biblia a la iglesia, para que te acostumbres. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás lo que quiere es despojarnos de la palabra del Señor y poner en nuestras manos cosas que ocupen el lugar de la palabra del Señor. Hermanos, yo les pregunto, ¿va a poder algo que invente la tecnología reemplazar este libro santo? Hermanos, nosotros vamos a tener vergüenza de la palabra del Señor, que costó sacrificio, sangre y muerte de tantos mártires y siervos del Señor que dieron su vida para que hoy tengamos un ejemplar de la Biblia, y lo vamos a reemplazar así descaradamente por un pedazo de celular. Hermanos, cuando alguien dice, no, es que yo tengo aquí la Biblia, yo digo, pobrecito. Tienes tu Biblia, tienes tu música mundana, ahí haces tus llamadas, ahí recibes tus textos, ahí tienes tu celular, y me vas a decir que esa es tu Biblia. Miren, hermanos, el Señor en su palabra dice en Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Muchos padres en muchas iglesias, cuando hemos llegado a predicar, les hemos pedido, por favor, hermanos, colabórennos con sus niños. Esta iglesia es bien privilegiada, hermano, porque nuestros niños durante el servicio, hermano, tienen reverencia. Cuando estábamos trabajando en la iglesia metropolitana, había momentos, hay niños que corren y se montan por allá a correr y corren, se montan por allá, y está el diácono detrás, ay, corriendo a agarrar. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Sus padres no le enseñan. ¿Cómo es?
sus padres no les enseñan. ¿Dónde están los padres de ese niño? Saben, hermanos, que muchos piensan que cuando llegan a la iglesia con sus hijos, llegaron a un parque y ahí los sueltan, a que corran. Y mira, hermano, yo le voy a enseñar la actitud de los niños, porque muchos dicen, no entienden. Cuando estábamos en Guatemala, allá las mujeres cargan los bebés aquí en la espalda y los cargan. ¿Sabes qué estaba viendo yo? Mira lo que vi. Ese bebé está atrás en la espalda, no sé si tiene un añito, hasta que edad los cargan, pero yo veo que cargan unos hasta de 4 años allá atrás. Yo digo, bájenlos. ¿Por qué tienen que andar ahí? Esas mujeres están con esos bebés ahí amasando y esos niños ahí solo están esos bebés ahí durmiendo. Y digo, bájenlos. Una costumbre, hermano, equivocada. Tener una carga en las espaldas todo el tiempo. Mire, el bebé estaba así, mire, con el dedito, haciéndole a la mamá hacia atrás, para que la mamá volteara a mirarla. La señora no lo miró. La señora estaba ignorando al bebé y el bebé seguía haciéndole así. Con el dedito estaba yo mirando. ¿Qué piensa usted que hizo el bebé porque la mamá no volteó a mirarlo? Extendió las 2 manos y con el cabello hacia atrás. Y yo dije, ¡ay, qué tan tremendo! ¿Sabes qué dijo la señora? Él no sabe. Le dije, ¿sabe quién es la que no sabe? Usted es la que no sabe. Porque si usted está permitiendo que ahora esa criatura, que nada más cuánto tendrá, digo, no tienen los 2 años. Le dije, eso es. Si desde ahora usted va a permitir que ese bebé le tire del cabello, cuando esté grande, no le va a tirar el cabello. ¿Sabe qué te va a tirar? La vida. Eso es lo que te va a hacer. Hermano, no entendemos. No entienden, ellos no entienden. Nosotros somos los que tenemos que entender. Hermano, que no van a aprender la palabra del Señor. La van a aprender. Habacuc le estaba diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Saben en qué condición estaba la nación? En apostasía. Estaban en idolatría. Por eso el Señor dice, ay del que se presenta delante de la piedra muda y del palo a pedirle. Dice, Jehová está en su santo templo. ¿Sabes cómo estaba la nación? La nación que Dios sacó de la esclavitud y les mostró su providencia, su poder y su misericordia. ¿Sabes cómo estaban? Estaban de rodillas delante de las imágenes. Se habían apartado completamente. Y Habacuc ve la violencia y dice, ¿hasta cuándo? ¿Sabes qué dijo el Señor? Allá antes de terminar el capítulo 2, el Señor le dice, Habacuc le dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a levantar a la nación de Babilonia para que vengan y castiguen al pueblo de Judá. Y Habacuc le dice, ¿cómo? Si esa gente es mala. Pero ¿sabes qué hace el Señor? El Señor dice, pues a ellos yo los voy a utilizar para que castiguen y reprendan a mi pueblo. Y eso fue lo que hizo el Señor. ¿Sabes por qué lo hizo el Señor? Porque cuando no queremos entender de una manera, el Señor te va a hacer entender de otra manera. Con nosotros no va a ser así. ¿Sabes por qué con nosotros no va a ser así? Porque hay suficiente luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, y en tiniebla no está ninguno. Conocemos las doctrinas, se conoce la palabra del Señor, y lo que no se conoce es una actitud en nosotros para levantarnos y prepararnos y hacer la obra del Señor. Hermanos, vamos a leer estas citas, porque hermanos, no entendemos por qué el Señor hace así, ni su voluntad. Miren esto. Voy a bajar aquí la luz un momentito para que lo podamos leer. Miren lo que dice aquí. Esta página es la 355 en un matinal que titula Exaltada Jesús. Dice, Jesús espera ansiosamente. ¿Cómo espera? A ver, ¿cómo es esperar ansiosamente? A ver, ¿cómo es un padre que entra ya al hospital porque su bebé va a nacer? ¿Cómo está ese hombre allá afuera? ¿Está ansioso? ¿Y ansioso de qué? ¿De irse para su casa? ¿Ansioso de qué? Eso, de que nazca su bebé, de la llegada de su bebé, está ansioso. Dice, Jesús espera ansiosamente el momento de revelar a su pueblo la gloria que lo acompañará en ocasión de su segunda venida, la ocasión de hacerles contemplar el cuadro de felicidad. Mire, hermano, el Señor está ansioso. Él quiere que sepamos cómo va a venir Él, cómo va a ser su gloria, cómo nos va a llevar al cielo, cómo vamos a estar felices con Él por una eternidad. Dice, Él está ansioso de que entendamos eso. ¿Queremos nosotros entender eso? Mire, ni un amén.
porque a nosotros no nos interesa mucho eso. Mira, hermano, si hubiera un interés en nosotros realmente de saber cómo es estar con Jesús en la eternidad, hermano, nuestra actitud fuera diferente, completamente diferente. Dice, hay maravillas que revelar. ¿Hay qué? Maravillas. ¿Sabe, hermano, que el Señor no ha revelado todas las cosas? Pero ¿sabe a quién se las va a revelar Él? Al contrito y humilde de espíritu, el Señor se va a glorificar y se la va a revelar a esa persona. Hermano, porque pensamos que si nosotros, como decíamos en la lección de escuela sabática, la gente no adquiere el aplauso y el reconocimiento de las instituciones del mundo, no de Dios, que entonces eso es lo que nos va a garantizar a nosotros la vida eterna. No, Señor. No, Señor. Dice aquí, hay maravillas que revelar. Una vida entera de oración e investigación dejará muchas cosas inexploradas y sin explicación. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué qué? Una vida de oración y de investigación dejará cosas sin explorar. Escuche, una vida entera de oración va a dejar muchas cosas inexploradas y sin explicar. Bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Por eso Habacuc le decía al Señor, ¿y hasta cuándo? Dice que en oración y clamando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahí lo dice. Dice, una vida entera de oración e investigación dejará muchas cosas inexploradas y sin explicación. Pero lo que no comprendamos ahora nos será revelado en el más allá. Hermano, ¿no le ha hecho usted preguntas al Señor que aquí no van a tener respuesta? Mire, hermano, yo estuve en muchos funerales. A mí no me gusta ningún funeral. No me gusta. El año pasado, hermano, por el mes de febrero que fuimos a Guatemala, yo tuve una campaña en Guatemala. El pastor me llamó y me dijo, mira, vete inmediatamente a otra iglesia que ahí hay un servicio fúnebre y yo estoy afuera, estoy en Tacaná, estaba a 6 horas de ahí de donde yo estaba predicando. Por favor, colabórame. Yo me fui para allá. Hermano, cuando yo estaba predicando, un hermano que vivía aquí en Sur Carolina, ese hermano se había ya regresado a Guatemala, porque él ya había trabajado como 10 años aquí y ya se había regresado, ya había hecho su casita y todo, Mario Cabrera, y el hermano ya se había regresado. Y entonces cuando yo estaba predicando en la campaña, el hermano vino con su esposa y sus hijos, y entonces estaba feliz, dijo, miren el hermano, este es el hermano que vive en Carolina del Norte, ha venido a predicar en Sur Carolina y en Saluda, mírenlo. Y el hermano estaba feliz, se acercó y entonces dijo, mire hermano, mi esposa y mis hijos, digo, mire, una hija de 15 años, digo, mire mi niña ya va a cumplir sus 15 años, le voy a hacer su fiesta. Y entonces él le decía a los hijos, saluden al hermano, porque como es gente del campo estaban así, son muy tímidos. Él les decía, salúdenlo. Y entonces él estaba todo feliz. Hermano, entonces el miércoles, eso fue el domingo en la noche, y el miércoles, entonces el pastor me llama y dice, mire, allá en una iglesia hay un funeral, y entonces te necesitamos para que despidas el funeral. Y no estoy yo, dice, por favor colabórame, yo me voy para allá. Hermano, en un funeral en esos lugares, la iglesia no puedes entrar por la parte de adelante, teníamos que entrar por una puerta por acá. Hermano, cuando yo voy con mi maletín, entrando así para acá, cuando yo voy cruzando acá, hermano, aquí está Mario Cabrera, su esposa, su suegra, no sé quién más había aquí, hermano. Cuando este hombre se dispara, aquí en el medio hay una caja de muertos, hermano, flores alrededor, y está la caja de muertos. Y aquel hombre se para, hermano, y se me lanza allá y me dice, hermano, es mi hija de 15 años es la que está ahí metida. Dice, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Y ese hombre gritaba y gritaba y gritaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué es el por qué que no tiene una respuesta? Su niña a las 4 de la mañana, hermano, se colgó. Hermano, las escalas en la parte de arriba para ir abajo, la cocina está abajo, los cuartos están arriba. Hermano, la niña amarró su cuello allá arriba de una viga y la niña se tiró. Cuando la madre a las 5 de la mañana abrió la puerta para bajar a preparar el desayuno, cuando abrió la puerta, unos pies suspendidos en el aire, cuando miró, su hija ya tenía la cara morada, negra. Ya tenía más de una hora de estar ahí muerta. ¿Saben ustedes que esos son los porqués que no tienen respuesta aquí? Que el Señor lo va a contestar allá. Hermano, ¿cuántas personas han dicho, Señor, por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? Hermano, en Medellín, en mi país, un ingeniero, un hombre muy rico,
tenía su niño de 2 añitos. Tenían una empleada del servicio doméstico. El novio de la empleada del servicio doméstico comenzó a trabajar en la cabeza de la muchacha, a decirle: robémonos el bebé, robémonos el bebé, robémonos. Secuestraron el bebé, se llevaron el bebé. Y en esa época estaban pidiendo $1 millón. Eso era muchísimo dinero. Eso equivaldría tal vez a unos 100,000 o 200,000 dólares. Eso era muchísimo dinero. Y el rescate no lo pagaron. Al bebé lo mataron. Unos niños estaban jugando fútbol en la calle y en una alcantarilla encontraron un costal lleno de moscos. Y entonces, como el balón se les fue allá, vieron un piecito afuera. Y entonces lo sacaron en todas las noticias, en el periódico. Estaban pasando Luisito, que Luisito, que no aparece Luisito, no aparece Luisito. Hermano, cuando han sacado los niños, ¡ay, aquí hay un niño! Aquí hay un cadáver. Los niños vinieron corriendo, no lo podían sacar. Estaba ahí, el bulto estaba pesado. Enseguida vino la policía, lo sacaron. Cuando lo sacaron y miraron la criatura, era el niño de ese ingeniero. Hermano, toda la ciudad lloró. ¿Sabe qué decía en el periódico? ¿Por qué? Era la pregunta, ¿por qué? ¿Sabes qué decía ese padre cuando miró el cadáver del bebé? Dijo: yo no voy a decir es mi hijo hasta que yo no lo vea. Cuando, hermano, estuvo enfrente del cadáver y vio a su bebé que estaba muerto, ¿sabes qué le hicieron al bebé? Le destrozaron el cráneo con una piedra. Así mataron al bebé. Hermano, aquel padre de familia gritaba, decía: ¡Dios no existe! ¡Dios no existe! Era lo que decía ese padre. Dios no existe. ¿Sabes, hermano, que eso es lo que vive la tierra? Una de sufrimiento, de violencia, de maltrato, de hambre, de persecución. Y nosotros queremos seguir, hermano, anidando y acomodándonos más en esta tierra. Hermano, yo he pasado días que yo he querido como largarme de aquí. Yo le digo a mi esposa: ora para que el Señor nos lleve de aquí. No tenemos dinero para salir a otro país o allá al campo, hermano, pero yo le digo: ora. Hermano, ahora que nuestros hermanos se van a México, oramos para que el Señor abra una puerta por allá y nos salgamos de aquí, hermano. Hermanos, ¿saben una cosa? Es en el campo donde tenemos que vivir. Los juicios de Dios se van a derramar sobre las ciudades. Y si nosotros, supuestamente, entre comillas, hijos de Dios, si estamos aquí en medio de las ciudades, también vamos a recibir el castigo. Por eso el Señor nos quiere afuera. Y el que esté en Judea, huya a los montes, no regrese, dice el Señor. Hermano, aquí dice: pero lo que no comprendamos ahora nos será revelado en el más allá. Hermano, yo digo, ¿por qué el Señor no ha acabado de una vez con Satanás? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué no lo extermina de una vez? Si Él es el responsable de todo el sufrimiento y toda la maldad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no conocemos la palabra misericordia. Alguien dice: ay, esa persona está en adulterio y está en esa iglesia y sigue en esa iglesia. ¿Sabes por qué no cae inmediatamente y por qué Dios no lo destruye? Porque no se conoce la palabra misericordia del Señor. Ay, pero ese es un hombre ladrón. Ese hombre le roba a la nación y a sus trabajadores, a sus desempleados les roba. ¿Y por qué Dios no le manda un castigo de una vez? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la palabra misericordia y no sabemos hasta cuándo la misericordia del Señor va a interceder por nosotros. Amén. Y mira lo que dice aquí, dice: el trabajo de instrucción comenzado aquí continuará durante toda la eternidad. Amén. Hermano, mire, un anciano soberbio en la iglesia metropolitana, ¿sabes qué dijo? Dijo: yo soy como Esteban Bor, yo ya no necesito estudiar nada. Él no iba a venir a las clases de laicos donde estábamos orientando a los laicos para enseñar el arte de hablar en público, para enseñar a predicar, para enseñar la estructura del bosquejo, de la predicación. Él dijo: yo no necesito nada de eso, yo ya sé demasiado. Hermano, eso es una arrogancia muy grande. No podemos llegar a decir que nosotros sabemos más que Dios, porque entonces no deberíamos de estar en esta tierra, sino ahí arriba en el trono de Dios. Mire lo que dice aquí, dice: el trabajo de instrucción comenzado aquí continuará durante toda la eternidad. Amén. Esta es la escuela de Cristo. Esta es la escuela de Cristo. Y aquí vas a aprender las lecciones. Y estamos en el primer grado. Y si tú no pasas el primer grado, al segundo grado no te van a pasar. Y tienes que aprender la lección de la humildad,
del amor. Tienes que aprender la lección de la perseverancia, de la constancia y la lección del sufrimiento. Y cuesta y duele. Pero ¿sabes qué hace el Señor en el primer grado? Te da el permiso y te autoriza a pasar al segundo grado. Y cuando el Señor venga, ¿sabes qué dice Apocalipsis? Dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor viene a darnos un galardón. Mira lo que dice aquí, dice: a medida que el Cordero conduzca a las huestes de los redimidos a las fuentes de aguas vivas, lo que estudiábamos hoy en la escuela sabática, les impartirá ricos tesoros de conocimiento, les explicará algunos misterios relacionados con los procedimientos de la providencia divina que nunca antes habían sido comprendidos. Hermanos, no comprendemos a Dios. 42 capítulos Job estuvo discutiendo contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué yo no fui un aborto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando el Señor se presenta en el capítulo 43 le dice: mira, cíñete como varón. Yo ya estoy aquí. Ahora yo te voy a preguntar, y si tú sabes, ahora me vas a conquistar. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse medidas? ¿Dónde estabas tú cuando todas las estrellas del alba alababan a Dios? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes qué dijo Job? Dijo: soy vil y pongo mi mano en mi boca y me arrepiento en polvo y ceniza. La Biblia no dice que Job era vil. En el capítulo 1 del libro de Job dice: era un varón justo y recto delante de Dios. Pero ¿cómo se sintió él en la presencia del Señor? Injusto, se sintió vil. ¿Y cómo nos tenemos que sentir nosotros en la presencia del Señor? Necesitados. Señor, yo te necesito. Yo tengo que cambiar mi carácter. No lo sé cambiar, pero tú lo puedes cambiar. Por eso yo he venido, para que tú me enseñes y seas mi maestro. Señor, si yo soy impulsivo, entonces deténme. Póngame una rienda como al caballo y deténgame. Señor, si mis labios son muy ligeros a pronunciar, Señor, entonces detenga mi palabra, para que no sea mi palabra antes que mis hechos. Ayúdame a entender lo que tu palabra dice, que tus hijos deben de ser tardos en airarse y tardos en hablar antes de actuar. Ayúdame. Y ahí dice que la instrucción continuará hasta la eternidad. Dice aquí: a medida que el Cordero conduzca a las huestes de los redimidos a las fuentes de agua viva, les impartirá ricos tesoros de conocimiento, les explicará algunos misterios relacionados con los procedimientos de la providencia divina que nunca antes habían sido comprendidos. Vamos a pasar a la última, tal vez. ¿Sí? Ahí. Ninguna mente mortal puede penetrar el lugar secreto donde mora y realiza su obra el Todopoderoso. No podemos comprender nada más de lo que Él ve prudente revelarnos acerca de la forma como nos trata y de los motivos en que lo impulsa. Hermano, a Dios aquí no lo vamos a entender ni lo vamos a comprender como nosotros queremos comprenderlo. Algunos dicen: ¿y de dónde salió? ¿Y cuál es su origen? ¿Y por qué Él es Dios? Y no sé qué cosas. Y mire lo que dice ahí, dice: Él ordena todas las cosas en justicia, y nosotros no debemos mostrarnos insatisfechos y desconfiados, sino que tenemos el deber de inclinarnos en sumisión como reverente. Él nos revelará tanto como sea para nuestro bien, de acuerdo con sus propósitos. Y fuera de eso, necesitamos confiar en aquella mano que es omnipotente y en aquel corazón que rebosa de amor. Y ahí nosotros tenemos que estar. A Dios no lo vamos a entender aquí, ni sus propósitos no los vamos a entender. ¿Y sabes por qué no lo vamos a entender? Porque esta mente que Dios creó con sabiduría, por causa del pecado, quedó muy corta. Y esta visión de nosotros, que Dios creó para que el hombre viera todas las maravillas de Dios, quedó corta por causa del pecado. Y su naturaleza, que había sido creada para que él fuera feliz y buscara la presencia de Dios,
quedó también muy corta. Pero hermanos, miren esto. Nunca podemos desconfiar de la providencia y de la misericordia del Señor, aunque no entendamos sus propósitos. No entendemos, pero yo espero hacer su voluntad. Job no entendía y no entendía y no entendía, hasta que al final, ¿qué tuvo que hacer Job? Job vio cara a cara a Dios, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Hermanos, nunca cuestionemos al Señor, nunca. La palabra de Dios nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud, y esa cita del Espíritu de Profecía dice: nuestra actitud debe de ser una condición humilde y reverente delante de su presencia y esperar hasta que Él nos revele su voluntad. Solamente vamos a citar este caso. Hermanos, tal vez usted nunca se ha imaginado en el caso de Jacob. Tal vez Dios no estaría viendo la angustia de Jacob cuando sus hijos llegaron y le dijeron: mira, reconoce esta túnica, a ver, ¿la reconoces? La trajeron llena de sangre, se la trajeron, y ¿sabes qué dijo Jacob? Dijo: es de mi hijo José. Tal vez una fiera lo despedazó, y ellos dijeron: sí, a lo mejor una fiera lo despedazó. Sus hijos lo estaban engañando. Pero ¿saben, hermanos, qué sucedió con él? Se entregó a una angustia y a un dolor que, ¿sabes qué dijo el patriarca? Dijo: con dolor descenderán mis canas a la sepultura. Cuando usted lee ese relato en el libro Patriarcas y Profetas, cuando usted lee ese relato en Patriarcas y Profetas, dice ahí que cuando ya Jacob ya no podía más, porque la gente guardaba luto cuando se moría un ser querido. En esos tiempos del pueblo de Israel, cuando moría una persona, hasta guardaban luto por un mes y lloraban. Hermanos, ya ese hombre se había pasado, porque ese hombre no podía recuperarse en el dolor y en la tristeza, y en el dolor y en la tristeza, y él no había nada que lo consolara. ¿Sabes qué dice el Espíritu de Profecía? Dice que esa tristeza de ese padre hizo que esos hijos que eran asesinos y que tenían malas intenciones se arrepintieran y se convirtieran al Señor. Amén. Hermano, ¿qué hubiera sucedido si el Señor le hubiera revelado sus propósitos a Jacob? Y hubiera venido a decirle el Señor a Jacob, a decirle: no llores, que aquel otro no está ahí muerto, lo vendieron como esclavo y por allá lo tienen en Egipto. ¿Qué hubiera hecho Jacob? ¿Qué hubiera hecho él? Lo hubiera ido a buscar. Y si el padre va a buscar al hijo, les pregunto yo, ¿se cumplen los propósitos de Dios? No. Hermano, entonces el Señor no puede revelar sus propósitos a nosotros. Él tiene que dejar que las cosas comiencen a suceder, sean buenas o sean malas, sea angustia, sea tristeza, sea violencia. Hermano, tenemos que estar preparados. ¿Saben, hermano, una cosa? Ayer estaba mi esposa viendo las noticias en una escuela, no sé si fue aquí, en Colorado. Mataron otros 4 estudiantes. Entró alguien disparando y mataron 4. Hermano, yo tanto que le digo a él y le digo: tened cuidado. Tened cuidado, si alguien llega a la escuela disparando, te tiras al piso. Le dije: cuídate, cuídate. Hermano, Dios no lo quiera, pero diga, un día llega usted, le llevan su noticia y le dicen: en la escuela mataron a tu hijo. Ah, ya no vuelvo yo a la iglesia, porque Dios tiene la culpa y Dios es el responsable, porque Dios no la cuidó. Hermano, ¿eso es una actitud correcta? ¿Dios acaso la mató? Hermano, entonces tenemos que estar preparados para el fin del tiempo de gracia y para todo lo que viene. Debemos de estar listos. Vamos a ir a cuestionar al Señor porque vemos violencia y vemos maldad y vemos que las cosas, como que en lugar de mejorarse, están empeorando cada día más, y vamos a hacer así. Lo vamos a cuestionar porque no tengamos en la casa nada. Lo vamos a cuestionar porque algunos tal vez no tendrán ni con qué pagar la renta. Lo vamos a cuestionar al Señor. Vamos a leer esta última escritura y vamos a concluir aquí. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová,
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Hermano, dice ahí, aunque no haya nada, aunque las ovejas sean quitadas todas del corral, aunque no haya uvas en las vides, aunque no haya nada, dice, con todo yo me voy a alegrar en Jehová. Hermano, así va a ser nuestra actitud. De tener, hermano, esa actitud como hijos del Señor. ¿Sabes cuál va a ser la recompensa? Que nos va a llevar Él al reino de los cielos para vivir una vida feliz con Él. Hermano, tal vez aquí en esta tierra no comprendan muchas cosas, pero cuando estemos con Él vas a tener la plena libertad de hacerle las preguntas, los porqués, que aquí en la tierra no tuvieron una respuesta. ¿Saben, hermano, una cosa? Cada vez que pasa una semana más, yo me preocupo más porque veo que la venida del Señor está más cerca. Pero más es mi preocupación cuando vemos como que no hay una actitud en nosotros para de verdad hacer la voluntad del Señor. Hermano, esta tarde a las 6 de la tarde vamos a tener una vigilia hasta las 12 de la noche. ¿Quién quiere venir a orar? No, pues yo me quiero quedar en mi casa y que no sé qué cosas. Y sabe, hermano, que muchos llegaron a decir cuando hacíamos nosotros vigilias en Durham y era el último sábado del mes, algunos se iban a ver el show de Don Francisco, aunque les dé risa. Hermano, yo le digo una cosa, y si nosotros no nos preparamos y no luchamos con nuestra naturaleza de pereza y de frialdad espiritual, hermano, nos vamos a quedar afuera y vamos a perder la vida eterna. No quiere eso el Señor. Él quiere que vengamos a su presencia, que nos preparemos, que velemos, que oremos y que nuestro espíritu esté dispuesto a hacer su voluntad y a seguir los pasos de Cristo Jesús. Hermano, vamos a orar en esta tarde por las necesidades y las peticiones. Si usted quiere venir en esta tarde, es bienvenido. Invite a alguien que quiera venir. Usted venga, hermano, hoy a las 6 de la tarde, y ese es nuestro deseo y nuestra oración, que la iglesia esté en oración y que nos preparemos, porque estamos, hermanos, casi a menos de una hora del regreso de Cristo Jesús, y es nuestro deber prepararnos. Hermanos, yo no sé si en esta mañana hay algún hermano o amigo que quisiera realmente una bendición en su vida. Yo quiero bendiciones del Señor. Pero si hay alguien en esta mañana que quiere una bendición del Señor y quiere venir aquí, en la presencia del Señor, aquí, en el altar, y acercarse al Señor, venga, porque vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición antes de irnos al hogar. Vamos a orar. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque a esta mente finita, Señor, no pueden comprender tu inmensidad, tu amor, tu misericordia. Señor, porque sería, Señor, como una arenita en medio de un océano. Así es nuestra capacidad, Padre. Pero hemos entendido en esta mañana que solamente en Cristo Jesús hay bendición. Señor, que abajo de sus alas vamos a estar protegidos. Que con su dirección, Señor, nuestras mentes y nuestras vidas van a estar en armonía contigo, Señor. Señor, hay necesidades entre nosotros, por eso hemos venido al altar, Señor. Si no te necesitáramos, aquí no estuviéramos. Estaríamos en el mundo siguiendo las cosas del mundo. Pero en nuestras vidas hay necesidad de ti. Señor, tu palabra nos enseñaba en la escuela sabática que tú ofreciste el agua de vida, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamamos por ti, oh Dios. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Señor, nos presentamos delante de ti para reclamar tu misericordia y tu bendición. Señor, bendice a esos hijos tuyos que hoy no están aquí, Padre.
Señor, cuando nuestra cabeza se llene de preguntas, de interrogantes que no podemos hacer. Señor, porque a veces no entendemos el sufrimiento y el dolor son el resultado del pecado y de la desobediencia. Entonces venimos a ti con interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasa esto? Señor, hoy hemos entendido que tuya es la misericordia, que tú tienes el control de nuestras vidas y que tú nos vas a llevar, Señor. Nuestros pasos van a dirigirse, Señor, por el sendero que llega al reino de los cielos. Señor, aquí están tus hijos de rodillas. Que al salir de aquí tu presencia nos acompañe. Señor, no queremos vivir ni un solo día fuera de ti, Señor, porque entonces estaríamos arriesgando nuestras vidas para que Satanás nos destruya. Señor, te pedimos que lo reprendas, que nos ayudes a salir victoriosos, Padre. Bendice a nuestros hermanos que hoy nos acompañan. Al hermano Marco, bendícelo en su ministerio, Señor, de la página impresa. Concédele buen éxito, Señor, en la calle, en los lugares donde él llega, porque es un siervo tuyo, Padre. Bendice a las hermanas que también han llegado, Padre, cada una por su nombre. Nuestros hermanos que están aquí, Señor, bendícelos. Nuestra hermana Tara, el hermano Víctor, van para México, Señor. Por favor, Padre, sea tú su guía y compañero en ese viaje. Señor, concédele buen éxito, Señor. Señor, bendice aquí nuestro hermano Mauricio, su esposa y sus niños. Hoy están aquí, Padre, por tu misericordia. Señor, dale las fuerzas que necesitan. Dale, Señor, la seguridad de que tú tienes el control de sus vidas. Señor, que no está nuestra vida, Señor. Nuestra vida no está en manos de hombres, ni ellos son los que dirigen nuestro destino. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando tú vengas, tú llamarás esos nombres, Señor. Señor, bendice aquí a Bernardito, su esposa, sus niños, Señor, bendícelos. Por favor, Padre, bendice su hogar. A Alex, bendice también a Beto. Señor, bendícelos en sus trabajos, en su vida espiritual. A la hermana Angélica, Señor, bendícela, a su niño que está con ella. Bendícela también, Padre. Señor, aquí está mamá Aura y Juanito, bendícelos. Señor, ellos también luchan por su fe, Padre, dale las fuerzas. Y llénalos también de tu espíritu, Señor. Amén. Señor, también te pedimos por la hermana Elizabeth, por Rudy, que están aquí, Padre, bendícelos. Señor, bendice su hogar. Señor, salve su hogar, Padre, y traiga a sus hijos aquí a tu iglesia. Amén. Oh Señor, donde ellos vayan a buscar también ese camino que lleva al reino de los cielos. Amén. Señor, bendice a la hermana Marta, a la hermana Carmen, están con nosotros. Padre, por favor, extiéndales tu bendición. A Gerardo, Señor, bendícelo. Ayúdalo en sus luchas, Padre, porque ellos luchan, Señor, pero lo que no vemos es que tú eres el que más lucha para salvarnos, Señor, porque tú eres el que lucha, Señor, para que alcancemos la victoria. Eso no lo vemos, Padre. Señor, bendice a los que un día estuvieron aquí, pero que no están, Padre, y solamente te pedimos que tu misericordia les alcance donde se encuentren. Bendice a Carlos, a Alejandra y a sus niños. Bendice también al hermano Rafael, que no está con nosotros, bendícelo. Bendice también la familia Galvis, Padre, bendícelos. Señor, te pedimos una bendición también especial por el hermano Eloy y la hermana Lidia, que están con nosotros, Padre. Ellos hoy no están por cumplir un compromiso, pero Señor, nosotros te pedimos que donde se encuentren tu misericordia los alcance, Señor. Señor, también bendice a mi esposa, a mi hija, bendice nuestro hogar, Padre. Solo te pedimos, Señor, que cuando sea tu voluntad, pues, Señor, que tú nos lleves a vivir al campo. Ese es nuestro deseo. Vendremos desde el campo a las ciudades a predicar tu palabra, Señor, hasta que tú digas, Señor, hasta aquí, llegar hasta cuándo. Señor, en tu mano nos ponemos la vigilia en horas de la tarde, Señor. Que vengamos con esa alegría a buscarte, a compartir tu palabra, a orar, Señor, a buscar tu presencia. Bendice a aquellos, Señor, que no están aquí, pero que en sus hogares se encuentran, Padre, bendícelos. Señor, también bendice a la hermana Yolanda, a su niño Raymond. Bendice al hermano que está con ellos en esta tarde, Señor. Amén. Señor, yo estoy de acuerdo con la hermana Tara. La hermana también, Señor, tiene un corazón dispuesto para apoyar, Señor, aquí en tu casa. Y te pedimos que les devuelvas en bendiciones lo que ha hecho, Señor, por la iglesia también, Padre. Amén. Señor, por favor, bendice a todos los que estamos aquí, que nadie quede sin tu bendición. Que al salir de aquí, Padre, nosotros nos vamos
con esa convicción de que hemos estado en tu presencia. Señor, Habacuc escribió la visión en tabla, Señor, para que nosotros corriéramos. Danos las fuerzas para correr, Señor, porque no podemos caminar. Entonces ayúdanos a aprender a correr, Señor, a correr la carrera cristiana, y que al fin podamos decir: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he ganado la fe, y me espera la corona de la vida eterna. Señor, gracias por tu bendición. Levántanos con el perdón de nuestros pecados. Levántanos con tu bendición, Señor. No nos saques de aquí a nuestras casas sin tu bendición, Señor. Que todos seamos bendecidos por ti, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el bebé de brazos, Señor, hasta el más grande. Bendice, Señor, tu hijo René, y ponga tu bendición de salud sobre el Padre. Restaura la salud de este hijo tuyo, Señor, y tráigalo a tu casa de oración. Y bendice su hogar y sus hijos que no se han convertido. Conviértalos a ti, Padre. Gracias por tu misericordia. Humildemente pedimos estos favores y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo y oración. Les esperamos en horas de la tarde. 6 de la tarde vamos a dar comienzo a la vigilia